porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él ustedes y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Por qué y para qué existe todo? Existe por Él, existe para Él. ¿Por qué y para qué son todas las cosas? Por Él y para Él. Ahí está la explicación condensada de todas las cosas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a suplicarle que nos dirija en este tiempo de estudio. Amado Señor, una vez más, agradecemos la vida física y la vida eterna que nos has dado en tu Hijo Jesús. Agradecemos el inmenso cuidado que has tenido en nuestras vidas. Agradecemos que vivimos y somos por ti y para ti. Así todas las cosas que están alrededor nuestro tienen su origen en ti y son para ti. Señor, no somos capaces de entender las cosas, sobre todo porque nosotros creemos que vivimos para ser felices, para tener toda clase de bien, para que nadie nos toque, para que nadie nos haga daño. Pero la palabra tuya dice que hay un propósito soberano y es para tu gloria. Aún no somos capaces de entender lo que implica esa gran verdad. Te suplicamos esta mañana que nos orientes, nos ayudes, nos enseñes y que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. El tema de este mes es la comunión. Ya hemos hablado de lo que es la comunión. Vamos a hacer un pequeño repaso hoy con respecto a eso. Y podemos decir entonces que Dios nos creó a nosotros para estar en comunión con Él. Una comunión eterna. Una comunión eterna. ¿Y sabe lo maravilloso de eso? Es que hoy estamos en Cristo, disfrutando de una comunión, aprendiendo a vivir dentro de esa comunión, porque en el futuro, cuando estemos en el cielo, tendremos que vivir esa comunión sin ninguna clase de límites. Hay cosas muy prácticas que la Biblia nos enseña sobre esa comunión y vamos a mirar el versículo ahora más tarde. El versículo base es
Hechos 2:42, ahora lo vamos a tomar, lo vamos a recordar y vamos a revisar que hay 4 aspectos dentro de la comunión allí, solo que hay un aspecto más que involucro, pero la comunión es hecha por Dios. Entonces ya hemos dicho que la comunión es Dios haciéndonos partícipe de Él, de sus cosas. Por ejemplo, la salvación le pertenece a Él. Y Él nos hace partícipe de esa salvación. Por ejemplo, todas las cosas le pertenecen a Él. ¿Qué nos pertenece a nosotros? Nada. El ser humano no tiene nada. Nada. Como dice Hebreos, sin duda, nada hemos traído a este mundo. Y cuando nos vayamos de este mundo, nada nos llevaremos. Nada en absoluto. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que Dios dice, tranquilo, los únicos individuos en el universo que van a tener herencia somos los hijos de Dios. Los no creyentes no van a tener herencia. No van a estar para siempre disfrutando de las cosas de Dios. Pero ustedes y todos los creyentes tenemos el privilegio de tener esa esperanza. En eso consiste la comunión. Por esa razón Dios dice, limítese. Con los no creyentes, limite su comunión. ¿Por qué? Porque usted tiene expectativas. Los no creyentes no tienen el carácter de Dios, usted sí lo tiene. Comparta la comunión, sobre todo con aquellos que tienen el mismo carácter suyo. Entonces la comunión es algo que trasciende la eternidad. No solamente es por ahora, es para siempre. Entonces Él nos ha dado su carácter. Por ejemplo, 1 Corintios nos hablaba del amor, ¿no? Los no creyentes no tienen el amor de Dios, porque el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie te puede amar de una manera sobrenatural, sino Dios y Dios a través de aquellos que son creyentes también. La comunión entonces es práctica, exige que sea activa. La comunión práctica exige de manera activa que el creyente asuma compromisos, como los que vamos a ver esta mañana. Hay compromisos de la comunión. Siga las órdenes de Dios y las enseñanzas de manera obediente y sumisa. La comunión es un regalo de Dios, es un regalo de su gracia, es un regalo inmerecido. Y la comunión viene siempre por medio de Cristo. La comunión práctica es una vivencia con la palabra, es una vivencia de oración. Todos oramos, los hijos de Dios oramos porque necesitamos orar. Y también Dios nos provee para la práctica de la comunión otros hermanos imperfectos, llenos de debilidades, seres humanos, con necesidades también de la comunión como yo. Pero es maravilloso entonces que Dios nos ha insertado en esta vida de comunión. La comunión es práctica, es activa, es benéfica. Nos beneficia la comunión. La comunión es benéfica para nosotros, produce muchos beneficios para el creyente, es poderosa. ¿Saben ustedes cuánto bien nos hace la comunión entre hermanos? Todos los seres humanos necesitamos a un hermano al lado de nosotros, a un hermano de verdad. Pero ¿saben ustedes que la comunión es exigente? ¿Sabe por qué? Porque nosotros como seres humanos normalmente intentamos falsificar las cosas. La comunión es falsificada. Voy a decirles algo aquí. Recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, una de las cosas más difíciles que me tocó aprender es que otras personas me regalen algo, me den algo. Recuerdo que pasé muchas necesidades en una época y yo no quería decirle a nadie nada. Y Dios me pasó por eso hasta que las personas se dieron cuenta y Dios comenzó a compartir cosas de ellos conmigo. Y era como si mi orgullo se retorciera dentro de mí. Me daba rabia, me daba pena, me daba vergüenza. Pero a partir de allí comenzó Dios a tratar conmigo. Y eso hace parte de la comunión
de hermanos. ¿Cierto, hermanos? Eso hace parte de la comunión, hermanos. Que no solamente nos digamos hermanos, sino que sintamos y practiquemos esa vivencia. Es mi hermano porque me duele, es mi hermano porque le duelo, es mi hermano porque sabe lo que paso, siente lo que paso. Para eso lo puso Dios ahí, para mi beneficio. En el mundo las personas están solas, en la iglesia tienen una familia. Pero eso hay que aprenderlo, hermanos. Y eso le cuesta al orgullo mío. Dios tiene que pasarme por procesos para que yo entienda esa necesidad, esa realidad, esa vivencia. Es necesaria la comunión y es posible. Si Dios la hizo y Dios nos ordena, es porque es posible. Recordamos entonces que la Biblia dice que la comunión es verdadera y la verdadera comunión la tenemos primero con Dios el Padre. La verdadera comunión la tenemos con Jesucristo su Hijo. Se hizo hombre, dice Hebreos capítulo 2, que esa es comunión porque Él es Dios. Y para estar en nosotros, con nosotros, para acercarse a nosotros, dice que participó de la misma naturaleza humana, pero sin pecado. Se hizo carne. Otra cosa que nosotros tenemos como seres humanos es el sufrimiento. Este es el tema para el próximo mes, ¿sabían ustedes? Claro que no. Pero nosotros en el concilio, durante este mes, estamos trabajando el tema del sufrimiento. ¿Habla la Biblia del sufrimiento? Claro que sí. ¿Y sabe qué hizo la Biblia? Cristo se asoció, tuvo el mismo sufrimiento que nosotros tenemos. Siendo Dios, no tenía necesidad de hacerlo, pero se hizo hombre para que nosotros entendamos y sintamos que Él está cerca a nosotros. Y como dice Hebreos, Él puede socorrernos porque Él sabe, tuvo hambre. ¿Quiénes no han tenido hambre? Sí, hermanos, al ratico comemos, pero hemos tenido hambre, ¿sí o no? Jesús tuvo hambre y tuvo necesidades que quizás usted no tiene. Pero la Biblia también dice que Dios estableció un manual y este manual nos hace tener comunión. Tenemos comunión con la doctrina de los apóstoles, con la doctrina divina, con el cuerpo de Cristo, o sea, con todos los demás creyentes, con el Espíritu Santo, tenemos también comunión. ¿Qué significa el término comunión? Tener algo en común. Eso es. Ya hemos descrito, la palabra comunión se puede dividir en dos, común y unión. Algo en común que nos une. Eso es lo que significa entonces el término comunión, participar juntos de algo. Por ejemplo, esta mañana, el hecho de participar todos de la misma palabra de Dios, de este mismo recinto donde se adora a Dios, estamos en comunión. Esta es una clase de comunión que Dios ha establecido para la iglesia. También indica hacer partícipe de. Ahora vamos a ver más tarde que hay algunos aspectos de la comunión en la cual nos hacemos partícipe. Tener parte en lo mismo, por ejemplo, lo que decía hace un ratico. Dios comparte con nosotros su herencia, lo que a Él le pertenece, lo que le pertenece a Cristo. La Biblia dice que Dios lo comparte con nosotros, por eso dice que somos coherederos con Cristo. ¿Recuerdan? Somos coherederos con Cristo. Y también significa mantenerse en relación. Tener compañerismo, tener concordia, tener parte, tener acuerdo, tener la presencia divina habitando en nosotros y tener relación personal con Dios. En eso consiste nuestra comunión. Así que la primera obligación que nosotros tenemos, vamos a leer el versículo, todos juntos, dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que la primera obligación de la comunión es perseverar en la doctrina. ¿Qué significa la palabra perseverar? Significa quedarse ahí, en ella.
¿Qué significa eso? Que si a usted le vienen a hablar de otra cosa, usted dice, no Señor, yo permanezco en esta doctrina, en la doctrina de la Biblia. Perseverar significa que usted estudia la palabra de Dios para conocer más y mejor la doctrina de Dios. Según la Biblia, hay solo tres orígenes de la doctrina. Uno, Dios, que es el que dice la verdad. Dos, el diablo. Y tres, los hombres. Solo que el diablo y los hombres se asocian, se confabulan para atacar y para falsificar la doctrina de Dios. Eso es lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, que Dios dice que hay tres orígenes ahí. Uno, el Espíritu Santo. O sea, Dios. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, los demonios. Tres, los hombres. Eso dice la Escritura. Muy bien. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordamos entonces que la Biblia nos habla que la iglesia de Jesucristo es un edificio. La base de ese edificio ahí está, Jesucristo. Pero hay unas columnas que Dios está utilizando a través de toda la historia, o ha utilizado. Uno, los apóstoles. Los apóstoles no están con nosotros, pero tenemos en el Nuevo Testamento la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, ¿cuántos libros escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántos libros escribió el apóstol Pedro? Santiago, Juan. ¿Ven ustedes entonces que el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles? Fue escrito por los apóstoles. Entonces, lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento es lo que Dios les dijo a ellos, que nos dijeran a nosotros y que escribieran en la palabra, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la verdad hoy en día. Entonces, por esa razón se llama la doctrina de los apóstoles. ¿Sigue? Vamos a recordar un poquito, vamos a hacer un pequeño paneo sobre lo que es los apóstoles. La Biblia nos habla de los apóstoles, de su identidad. ¿Quiénes son los apóstoles? La Biblia nos habla de que son 12 hombres, solo 12 hombres, fueron 12 hombres. Hoy no están en la tierra, esos 12 hombres, antes del año 100 fueron llevados al cielo. Pero esos 12 hombres fueron entrenados por el Señor Jesús, fueron llamados, fueron comisionados y Cristo los utilizó para darnos su doctrina. Por esa razón, lo que dice allí en Primera de Juan es eso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que nosotros tenemos comunión con Juan, dice Juan. ¿Cómo tenemos comunión con Juan? ¿Quiénes han leído la carta de Juan? Las cartas de Juan. ¿Cuántas cartas son? Son 3 cartas. ¿Quiénes han leído el Evangelio de Juan? Cuando leemos el Evangelio de Juan, nosotros nos estamos acercando al concepto que Dios estableció, que Dios emitió por medio de Juan. ¿Quiénes han leído alguna carta de Pablo? Esta mañana estábamos recitándola, una de ellas. Desde el libro de Romanos hasta Hebreos, porque se cree que Hebreos fue escrito por Pablo. Algunos dicen que no, pero bueno, digámoslo hasta Hebreos, fue escrito por Pablo. Pedro, primera, segunda de Pedro. Judas. También el último libro de la Biblia lo escribió Juan, Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros leemos esos libros, nos acercamos a aquella persona que Dios utilizó para traernos ese mensaje. Sigamos. El Señor los eligió a los apóstoles. Ahí hay versículos, vamos a repasarlos rápidamente. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Apocalipsis 21:14.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, entonces el número de los apóstoles, solo hay 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios eligió 12. El Señor Jesús eligió 12. El término apóstol es un término griego. Significa apó, es sacado de un origen, y stelo, enviado a una comisión. Eso es lo que significa. O sea que el término apóstol, o los apóstoles de Cristo, fueron aquellas personas que Cristo mismo, en persona. Por esa razón no existen apóstoles hoy. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús, bueno, apóstoles de Jesús, porque el término significa enviado. Es posible que fueron enviados, como en el caso del Nuevo Testamento, que a veces aparece de que el gobierno romano o el imperio romano enviaba, o que la iglesia enviaba, y utiliza el mismo término. Pero apóstoles de Jesucristo solo hay 12. Y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que el último de los apóstoles, el abortivo, es él. Así que el apóstol número 12 es Pablo. Y en el muro de la Nueva Jerusalén, en los muros, están escritos, allá vamos a vivir. Cuando salgamos de aquí, vamos a ir allá. Y allá vamos a encontrarnos con el nombre de los apóstoles que el Señor Jesús eligió allí en los muros de la Jerusalén, en los simientes. Ahí van a estar. Y les cuento que no van a estar los que hoy se dicen apóstoles, porque solamente hay 12. Solamente hay 12. Y esos 12 los escogió el Señor Jesús. ¿Está claro eso? Su doctrina, las cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento, es la doctrina apostólica. Leamos Efesios 3:5. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, Dios reveló, la palabra revelar significa dejar ver, mostrar. ¿A quiénes le mostró Dios las cosas que debían escribir? ¿A quiénes le mostró Dios su voluntad? ¿A quiénes le mostró Dios el futuro? A los apóstoles. Por esa razón el apóstol Juan comienza a escribirnos: vi yo la nueva Jerusalén, vi yo lo que va a pasar en la tribulación. Se lo mostró Dios a Juan, así como se lo mostró en el Antiguo Testamento a los profetas como Daniel, como Isaías, Jeremías, Ageo, hasta Malaquías. Dios le mostró a ellos lo que ellos tenían que escribir. Por esa razón lo que tenemos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios se los mostró a ellos, a los apóstoles. Y por esa razón Dios dice: permanezca en eso que yo les mandé a decir con los apóstoles, con mis santos apóstoles, como dice allí. Eso es lo que dice la Escritura. También tenemos sus señales. Miren, nadie puede ser apóstol si no tiene las señales apostólicas. Y las señales apostólicas se cumplieron en los 12 apóstoles. Vamos a leer estos versículos para que veamos algunas señales apostólicas. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una de las señales era que ellos debieron haber visto cara a Jesús. Esa es una de las señales apostólicas. 2, que ellos hubieran hecho milagros, o que Dios hubiera hecho milagros a través de ellos. ¿Hubo milagros? Hay que leer el libro de los Hechos y nos muestra los milagros que fueron hechos por medio de los apóstoles. 3, si comían cosas mortíferas, no les haría daño. A Pablo se le pegó una víbora en la mano, la sacudió, la echó en la candela y no le pasó nada. Entre otros milagros o entre otras señales apostólicas que nos muestra el Nuevo Testamento. Muy bien. Los apóstoles fueron establecidos, constituidos por Jesucristo mismo, en persona. Él los puso. Como dice 1 Corintios 12:28,
A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Efesios 4:11. Él mismo constituyó, estableció, sembró a los apóstoles en su época, pero eran hombres, humanos, débiles, que murieron en su respectivo tiempo. Muy bien. Pero estos apóstoles, durante la época que vivió la iglesia, que comenzó la iglesia, ya comenzaban a ser falsificados. Habían falsos apóstoles. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, Dios a través del apóstol Pablo. Vamos a leer juntos, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y hoy? ¿Algunos se disfrazan como apóstol de Jesucristo? ¿Sí? Déjenme decirles que para que una persona hoy sea apóstol es algo ilógico, porque primero tenemos 2000 años y nadie tiene la edad de 2000 años, porque debió haber sido constituido por Cristo en persona, vivo, antes de morir. El apóstol Pablo fue constituido por Cristo Jesús, le dedicó 3 años y medio de entrenamiento después de su muerte en el desierto de Damasco. Hay un caso especial y es el apóstol Pablo. Pero no más, no se encuentra más. Sigamos. También Apocalipsis 2:2 dice: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia, Dios le ordenó que tenía que probar a los que decían ser apóstoles. ¿Cómo probar? Con la misma palabra de Dios. Comprobar si eran apóstoles y no. A ellos les quedaba más difícil. ¿Por qué? Porque ellos tenían los verdaderos apóstoles allí con ellos. Está hablando el apóstol Juan, uno de los apóstoles. Y habían falsos apóstoles. Así que ellos tenían que discernir, tenían que hacer claridad quiénes eran los apóstoles y quiénes no. En la iglesia de Corintios, muchos hermanos aceptaron a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, y por esa razón llevaron las consecuencias. Muy bien. Sigamos leyendo allí en Segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por esa razón encontramos esa prohibición. Nadie debe recibir a una persona que no traiga la doctrina de Cristo en su casa. Es una prohibición. En esta semana estábamos visitando un ratico a una familia y de repente llegaron los testigos de Jehová. No, pero mire, y ellos con propuesta, pero mire, ¿qué tal cosa? Le dije, no, tranquilo, mire, yo soy el pastor, así que sigan ustedes con su... Gracias a Dios que no hizo mucha resistencia, pero muchos de ellos no se van. Fácilmente no se van. Usted tiene que decidir obedecer a Dios o... Cuando salí del instituto, uno sale creyendo que sabe mucho y desobedecí este mandato varias veces. Una de las cosas que hice con una persona que llegó, le dije, mire, deje sus libros aparte, tome su Biblia y venga, vamos a buscar versículo por versículo, pero esas personas no van tras la Biblia. Ellos lo único que van a compartir es su doctrina, su veneno. Como dice la Escritura, esa doctrina carcome como gangrena. Es una sustancia anómala, maligna. Si usted le presta el oído, usted recibirá el daño. Es peor que la gripe esa, ¿cómo es que se llama? La chikungunya. Es peor que el ébola. Es peor que el antrax. Es peor, hermanos. Porque es algo que se va metiendo sutilmente, como dice la Escritura, en el corazón. Mire, no he visto un creyente que le haya prestado atención a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos
pastores, falsos hermanos, que haya salido bien librado. Es uno de los retos que como iglesia tenemos. Hay que permanecer en la doctrina de Dios, la que Dios nos dio por medio de los apóstoles. Por esa razón, Dios exige, para que usted tenga comunión conmigo práctica, entonces apéguese a mi palabra, apéguese a mi palabra. No le dé oído a cualquiera que venga hablando de Dios. Por esa razón el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, le dijo, por sus frutos los conoceréis. Espere. ¿O acaso usted se come la semilla pensando que ya tiene el árbol? Usted siembra la semilla y espera que la semilla germine, luego la plantita crezca, luego comience a florecer, luego comience a dar fruto. Pero para que dé fruto hay que, dice Santiago, hay que esperar. Muchos de nosotros no esperamos. No esperamos y por esa razón llevamos las consecuencias. Y muchos de nosotros no desarrollamos los sentidos por la palabra de Dios. Cuando un creyente lee la Biblia, estudia la Biblia le va desarrollando los sentidos para que cuando llegue algo falso, enseguida lo identifique. Pero si no lee la Biblia, usted no va a tener la capacidad de discernir, hermano. Esa es la realidad. Ok. El segundo compromiso, la segunda obligación es perseverar en la comunión. Bueno, ahora sí llegamos a donde íbamos, dijo el tuerto cuando se le metió un chuzo en el ojo bueno. Ahora sí llegamos a la comunión. Vamos a leer otra vez el versículo. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es eso de la comunión los unos con los otros? ¿En qué consiste eso? Hermanos, ¿saben ustedes que la comunión es, somos parte el uno del otro? Un cuerpo está compuesto por muchos miembros. ¿O usted cree que un dedo puede vivir solo, independiente del cuerpo? Ninguna célula vive sola. Una célula que se aísle del cuerpo, muere. Muere. Es interesante que las uñas de nosotros nos da el reflejo de eso, ¿no? Las uñas van creciendo, pero llega el momento en que usted la corta. Usted, después que corta su uña, puede meterle a esa uña candela, levantarla con el cuchillo de cocina. ¿Le duele? ¿Le duele? Ahora, pero hágalo mientras está pegada en el dedo. Hágalo mientras está pegado en el dedo para ver si duele o no. ¿Duele? ¿Sí duele? Por favor, no vaya a hacer eso en su casa. No, yo tengo que recomendarle, no vaya a hacer eso en su casa. Solamente es para que analice, le duele, porque yo sé que en algún momento le ha caído algo en el dedo y duele, ¿cierto? Duele. Así es la iglesia. Lo mismo un pelo que ya se le ha caído, lo pueden alar, ¿le duele? Nada, pero vaya, álese un ratico el pelo suyo para que vea, no vaya a hacerlo con otro, el suyo, para que vea que duele. Lo mismo pasa con el cuerpo, somos un cuerpo, y cada parte del cuerpo está unida, adherida de manera sobrenatural, porque es Dios el que lo hace. Vamos a leer este versículo juntos. Listo. 1, 2, 3. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debemos tener comunión? Hay que ver la necesidad de mi hermano. ¿Qué necesita mi hermano? Aprendimos el domingo pasado que una de las razones por las cuales Dios me provee a mí es para que yo tenga lo suficiente, pero también para qué tenga con qué compartir con el que padece necesidad. ¿Saben ustedes que Dios va a hacer pasar a algún hermano necesidad para que yo pueda compartir con él algo? Eso es comunión. Eso es comunión. A veces Dios puede ponerme a mí en esa situación para que otro hermano vea mi necesidad.
Por esa razón, para tener esa comunión necesitamos estar juntos, estar cerca, mandándonos WhatsApp, como Pablo le mandaba a Pedro en esa época. Hoy no tenemos ninguna excusa. ¿Usted se imagina cómo sufrían ellos para comunicarse? Y habían esos 12 hombres, conmocionaron el mundo, Dios a través de ellos. El apóstol Pablo llegó hasta España predicando el evangelio. Pedro le tocó el sector quizás más duro, porque era el sector donde lo controlaba tanto los romanos como los mismos judíos, y eran muy duros. Pero qué maravilloso es que hoy podamos disfrutar de eso que tenemos para mantenernos pendientes los unos de los otros. Que cada hermano sepa lo que está pasando con el otro hermano. Compartiendo para las necesidades, hermanos. Entendamos a Dios. Dios quiere que usted participe en la necesidad de otro. Eso es lo que se llama comunión, participar en. Por esa razón, Proverbio 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Siempre que llega alguien con una necesidad, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? Yo no veo al hermano, yo no veo la circunstancia, yo veo a Dios. Hay momentos donde hay la necesidad y Dios no me tiene nada en el bolsillo. Y aunque me duela, ya Dios me está diciendo qué es. Pero Dios me provee para que yo también provea a otros. Esa es la idea. Muy bien. Otra manera es ayudando a otros hermanos. Vamos a ver Hebreos 13:16. Dice así, todos juntos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hoy no tenemos que matar corderitos, que matar machos cabríos, que matar palomas. Hoy tenemos que sacrificarnos nosotros mismos. Hermano mío, no podemos crear una vida independiente del cuerpo de Cristo. Dios dice que yo debo ayudar de manera mutua a mi hermano. Por eso dice de la ayuda mutua. No podemos darle cabida a mi orgullo de que, bueno, esto es para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Y qué para mi hermano? Ojo que estoy hablando, no estamos hablando, la Biblia no está hablando de ofrendas aquí. La ofrenda viene más tarde. La ofrenda es darle a Dios, pero de la ayuda mutua es ayudar a mi hermano. ¿Qué necesita mi hermano? Que Dios me lo ha dado a mí para que yo participe, para que yo tenga comunión con Él. Porque así actúa Dios. Dios me da a mí para que mi hermano reciba el beneficio también. Ese es uno de los sacrificios que en el Nuevo Testamento debemos hacer. ¿Correcto? Ya por la salvación no podemos hacer nada porque Cristo ya murió por nosotros, ya hizo el sacrificio perfecto. Pero este sacrificio sí debemos hacerlo. Darme cuenta, ¿qué está pasando con mi hermano? Muy bien. Haciendo el bien a los hermanos. Vamos a ver qué dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Leamos juntos, dice así. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Hermanos, esa es otra manera de sembrar. Hágale bien. La Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Pero sobre todo, el orden de Dios es primero la casa. No descuide la casa. Primero la casa. Segundo, la iglesia, los hermanos de la iglesia. Tercero, las otras personas. Ese es el orden lógico para compartir. Ese es el orden lógico para compartir. Primero la casa. Lo más importante es la familia. Y a propósito de eso, permítame dar aquí una buena... La Biblia en ningún momento aprueba que los creyentes vendan sus casas para entregarlas a la iglesia.
Eso no es una práctica bíblica. En el Nuevo Testamento ocurrió al comienzo de la iglesia que los hermanos vendían sus propiedades y las traían, pero todo el mundo comía de eso. Fue una especie de comunión especial que Dios le permitió a la iglesia primitiva. Vendían sus propiedades y todo lo traían a los pies de los apóstoles, pero estos administraban eso. Era como una especie de cooperativa y había comida para todos, había beneficio para todos. Eso fue al comienzo, después no se pudo mantener, porque la iglesia creció muchísimo. Pero eso no tiene ninguna clase de base bíblica. Hermano, ahora venda su casa y venga, tráigalo aquí a la iglesia. No, Señor, todo lo contrario, más bien lo contrario. La iglesia debe orientar, debe ayudar a los hermanos para que prosperen, para que compren sus casas, para que tengan sus propiedades, para que administren sus negocios de la manera correcta. Pero eso no es bíblico. En el orden de Dios, la iglesia tiene que ayudar a las familias para que se consoliden, para que se estructuren, para que crezcan en todos los aspectos, espiritual, psicológico, material, pero no lo contrario. ¿Correcto, hermanos? Algunos mirarán algunos versículos y los utilizarán, pero sin el verdadero significado de eso. Así que hay que hacerle bien a los de la familia de la fe. Muy bien. Otro, siendo de un mismo sentir. El mismo sentir es algo que se desarrolla cuando estudiamos la Biblia juntos, cuando no estamos en comunión, cuando estamos cerca los unos a los otros. Comenzamos a pensar de la misma manera y a sentir lo que está pasando con mi hermano. Por esa razón en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 y Filipenses 4:2. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, que no haya divisiones, que nosotros sintamos que somos una sola familia, que me duele, es mi iglesia, mi familia espiritual, con quien yo voy a compartir toda la eternidad. Mis hermanos en la carne se quedarán aquí, pero yo voy a estar en el cielo, al lado del Señor Jesús, toda la eternidad. ¿Con quién? Con mi familia espiritual. Eso no significa que no debemos querer nuestra familia humana. Claro, eso la Biblia nos ordena. Y Dios ha dado también el privilegio de tener un sentimiento especial que se llama en la Biblia amor, afecto natural entre familia. Y hay que desarrollarlo. Pero hay que reconocer que lo que implica la comunión solamente lo vamos a compartir aquellos que vamos a ir por la eternidad al lado de nuestro Señor. Muy bien. Ahora sí, número 3 creo. La tercera manera, el tercer compromiso de la comunión la tercera obligación es la cena. Participar en la cena. ¿Qué es la cena? La cena es una comida de comunión. Es una comida pedagógica que el Señor Jesús estableció. En la cena, Él enseña a la iglesia a compartir. A propósito, les invitamos esta noche. ¿Cómo se compartía en la cena en el Nuevo Testamento? Los hermanos traían la comida y la traían y luego la compartían, toda la comida entre sí. Así que todo lo que se trae se comparte. Se come al mismo tiempo y se come en honor al Señor. Así establece Él. En la cena, Él le dio un valor al pan. Él dice que Él es como un pan. Y dice que así como el pan va a ser triturado, masticado, molido, el cuerpo de Él lo entregó por nosotros. El vino simboliza la sangre de Cristo que derramó por nosotros. De tal manera que entonces la cena es una enseñanza pedagógica continua de que la comunión que nosotros tenemos hoy con Dios y entre nosotros tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? La vida, el cuerpo de Cristo Jesús. Muy bien, entonces, por esa razón el tercer elemento es perseveraban en la cena o participaban en la cena. Vamos a leer estos versículos juntos, dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan, nosotros
con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es Cristo. Aquel mismo pan es Cristo, de tal manera que cuando tomamos la cena recordamos que Cristo murió por nosotros, que es un solo el pan, pero que con su muerte nos hizo un solo cuerpo, una sola familia, una sola casa. Por esa razón dice que la cena es bendita, es la comunión basada en la sangre de Cristo, es la comunión del cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque todos participamos de Cristo y del cuerpo. Por esa razón en 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracia lo partió, hablando del pan, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por esa razón, hermanos míos, es muy importante participar de la cena. En la iglesia tenemos dos modalidades. Uno, la cena propia, que es como la palabra lo indica. La palabra cena, nosotros tenemos tres comidas. La primera de la mañana se llama desayuno. La del almuerzo, ¿cómo se llama? Pues sí, almuerzo. ¿Y la de la cena, cómo se llama? Cena. ¿Por qué se llama cena? Porque es la comida de la noche, de la tarde. Igual, los hebreos y cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, cuando se escribió este libro, la gente salía desde tempranito para las fincas a trabajar. Normalmente las fincas quedaban un poco retiradas del pueblo. Y regresaban en la noche, después de las 6 de la tarde. Ya lo primero que hacía un hebreo era que se bañaba, se alistaba bien, todas las bacterias esas del trabajo, del sudor, las dejaba por allá en un lado y entonces se disponía a disfrutar de la comunión con su familia porque no había podido desayunar junto con su familia, tampoco almorzar junto con su familia y ahora sí. Y entonces disfrutaban de la cena. Los banquetes se hacían en la noche. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba en la casa. Y por esa razón, en este tiempo, la cena fue la comida más importante del día. Dios estableció la cena entonces para que la iglesia tenga comunión entre sí. Y también a algunos hermanos se les dificulta venir a la cena en la noche. ¿Qué hacemos? El próximo mes, el mes de noviembre, tenemos entonces en la mañana la representación. Utilizamos el pan y utilizamos el vino y tomamos en la mañana entonces los elementos recordando también la muerte del Señor Jesús. Muy bien. Cuarto, participe de las oraciones. Hay una comunión que Dios estableció. La palabra oración en el español significa hablar. Así de sencillo. Pero en el idioma griego no significa hablar. El hablar es resultado de la comunión que se tiene. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, mas tú cuando ores, entra a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te compensará en público. Para Dios, para la Biblia, la oración es una relación íntima entre papá e hijo. Es algo muy íntimo, donde le podemos decir a Dios lo que no le compartimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a mi amigo, a mi compinche. La oración entonces es una comunión. Habrá momentos donde usted va a hablarle a Dios y lo único que saldrá será lágrimas. Oh, gracias, Señor. Pero la oración es más que palabras. El término significa una comunión profunda entre Dios y sus hijos. Por eso, las personas que dicen que oran en las religiones normales, no oran, porque si no son hijos de Dios. En esa relación no se necesita repetir palabras, porque es una intimidad profunda, donde las palabras van a brotar de manera natural. Fíjese usted, como cuando está allí con su niño,
o con alguien muy íntimo, salen palabras que muchas veces ni se han programado. Eso es la oración. Dios dice entonces que la oración fue programada para usted, para mí, para disfrutar de esa comunión. ¿Saben ustedes, hermanos, que la oración nos hace disfrutar de esa cercanía que tenemos con Dios? Lo primero que hacemos cuando oramos a Dios es que le decimos a Dios como Padre. Ojo con eso, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo, algunos le tienen varios nombres a Dios. No, dígale lo que la Biblia dice. Padre, Padre mío. Porque es una relación entre papá e hijo. Mi papá. Muy bien. Vamos a leer este versículo juntos. Dice Efesios 6:18 así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una comunión espiritual. Por eso dice que es en el Espíritu. La oración trasciende al tiempo. Usted puede ir conduciendo y puede ir orando. Le aconsejo, no cierre los ojos. Cuando vaya conduciendo, no cierre los ojos. Aproveche para cerrar los ojos en otro momento. En ese no. En todo momento. En todo momento, cuando va al restaurante, ¿qué importa que esté lleno? Pero cierre los ojos como familia, si quieren, agárrese de las manos y dele gracias a Dios. La oración es transtemporal y transactividad. Cualquier actividad. Si está lavando la loza, si está meneando la sopa, hágalo. Si está en el computador, hágalo, ore. Aún saque tiempo para orar mientras está mandando algún mensaje. Algunos se desconectan completamente del mundo, ¿no? Muy bien. Y la Biblia sigue diciendo, leamos, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Orad sin cesar, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muy bien. Hay varios tiempos para orar, en todo tiempo, pero hay tiempos establecidos para orar. Eso significa que debemos aprovechar esos espacios. ¿Tiene su tiempo en la familia, en la casa? Consejo, saque su tiempo para orar antes de salir de su casa. Lea la Biblia un ratico, unos versículos, y ore al Señor. Es muy importante eso. En las comidas, ore al Señor. Todo el tiempo ore al Señor, pero hay tiempos de oración que debemos hacerlo juntos. En la iglesia tenemos los sábados a las 6 de la mañana para orar. ¡Qué tiempo tan especial! Maravilloso. Los domingos a las 8:30 antes de comenzar la escuela dominical. Pero ¿sabe usted, hermanos, que nosotros oramos u oramos? Dios nos pone a orar. Él es todo sabio. Él sabe que si nos toca el bolsillo, nos pone a orar. Si nos toca el cuerpo con alguna enfermedad, tenemos que orar. Si hay algún problema, yo recuerdo cuando movilizó Chávez los batallones para ir para la frontera, y algunos hermanos que vivían por ahí cerquita se querían venir para acá. Yo, tranquilo, ore, ore. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Pero cuando pasa alguna circunstancia, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo ore. Que yo ore. Eso es. Muy bien, sigamos. Y 5, participe de las ofrendas. Me llama mucho la atención que la palabra comunión, koinonía, que es la palabra griega, también se utiliza para las ofrendas. Ahí tenemos el versículo. Leamos juntos. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Óigame, qué cosa tan maravillosa. Aquí no eran que el pastor o los apóstoles les decían, hermanos, hay que ofrendar, hay que ofrendar. Si usted no lo ofrenda, está robando a Dios. No, los hermanos decían, pila que yo quiero ofrendar. ¿Dónde está la necesidad? Que yo quiero participar de ella. Porque sabían que por medio de las ofrendas
tenemos comunión. ¿Cómo así que tenemos comunión? Tenemos una organización llamada Alianza a nivel nacional. La denominación está haciendo grandes cosas. Una de ellas es entrenando a más de 500 iglesias indígenas que no conocían la doctrina bíblica. Y allá tenemos misioneros. Ese dinero sirve para pagar a los misioneros que tenemos allá. Hay viajes que se llevan selva adentro. ¿Saben ustedes una tanqueadita para recorrer cuánto cuesta? ¿100,000? No. Se van más de 2 millones de pesos en gasolina, en solo gasolina por cada viaje. ¿Sabe por qué? Porque la gasolina para allá es excesivamente costosa. Una pimpina de gasolina vale más de 100,000 pesos en ese sector. Y para esos recorridos toca llevar esa cantidad de gasolina. Entonces, ¿de dónde sale eso? De las ofrendas que nosotros le damos al Señor y le damos para que se extienda el Evangelio por todas partes. Se establece una iglesia en Mitú en este año. Ahí tenemos al hermano Timoteo que tiene más de 26 años. Se casó con una cubea, con una indígena cubea. Él es cucuteño, pero ya para nosotros decimos, no, ya ese es cubeo. Y así es, él piensa ya como un cubeo. Gracias a Dios por personas que hacen eso, hermanos, que Dios tiene para que hagan eso. Se va a abrir una iglesia en Cali el próximo año. Y todo eso, ¿para qué? Nosotros estamos participando con los hermanos allá. Estamos participando con Timoteo. Estamos participando con la familia que va a ir a Cali. Estamos participando con todo lo que está pasando a nivel nacional. Con la obra de los patios. Es una obra nueva. Y Dios está desarrollándola. ¿Y qué hacemos nosotros? Participamos. Hay hermanos que tienen necesidades. ¿Y qué hacemos nosotros? Como iglesia, cuando ofrendamos, entonces en el fondo hay un rubro para suplir esas necesidades de los hermanos. Ustedes no se dan cuenta, pero yo cuando visito a los hermanos me doy cuenta. Pero aquí hay una necesidad. Y entonces Dios muestra la necesidad y también provee el recurso. También es común lo de la planta física, la parte administrativa, todo eso es común para nosotros. Por esa razón la Biblia dice, participamos en las ofrendas. Las ofrendas es una manera de tener comunión como iglesia. ¿Estamos, hermanos? Así de sencillo. Así de sencillo. Por esa razón, la palabra de Dios sigue diciendo allí en Romanos 15:26, 1 Corintios 9:13. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Los que han leído 2 Corintios capítulo 8 se dan cuenta que las iglesias pobres, si me permite utilizar, en menor cantidad de recursos, fueron las que comenzaron a decir, yo quiero participar con la necesidad que tienen los hermanos. En aquella época, entonces, los hermanos necesitados estaban en Jerusalén, porque en Jerusalén comenzó una persecución de los judíos y los romanos. Le quitaban los trabajos a los hermanos, le quitaban las propiedades a los hermanos y los hermanos no tenían con qué comer. ¿Qué hicieron las iglesias? Las más pobres, porque Corintio era una iglesia rica, a la que el apóstol Pablo muchas veces no, los hermanos pobres tuvieron que mandarle dinero para sostenerlo. Utilizar la expresión pobre, ¿no? Porque los ricos cerraron contra él su corazón. Por esa razón, es un privilegio participar cuando hay una necesidad, como lo que pasó entonces en este pasaje. Y el versículo 13 dice que por la liberalidad de vuestra contribución para ellos. Es una contribución, es una ayuda. Muy bien, sigamos. Recordar que ofrenda es todo aquello que le ofrecemos a Dios. Dios es el modelo de ofrenda. ¿Por qué? Porque Él ofreció a su Hijo. Ofrenda es aquello que se ofrece en honor a la persona. Dios ofrenda a su Hijo. Dios ofrenda a su Espíritu Santo para morar en nosotros. Dios nos da todas las cosas. Por esa razón, ofrenda es un presente de valor para alguien de valor.
A propósito de eso, ¿no? Cuando entendí eso, nosotros como familia nunca le dimos una moneda a nuestros hijos para que lo lleven a la iglesia. Porque moneda es ofrenda o es limosna. Cuando llega alguien por ahí en la calle a pedir usted, cuando se encuentra una persona de la calle, ¿usted qué saca? ¿Un billete de 50,000 o una moneda de 500? Y si la moneda fuera de 50,000, mejor le daría el billete de 500, ¿cierto? Sí, esa es la verdad, porque es una limosna, pero ofrenda es algo que se ofrece a alguien de valor. La ofrenda indica quién es Dios para mí. Entonces es un presente de valor como reconocimiento de que Él nos da todas las cosas, ¿verdad? Muy bien. Hemos llegado a la conclusión. Entonces, la comunión tiene 5 exigencias. ¿Cuáles son esas 5 exigencias? La primera, hay que perseverar en la doctrina. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Aquí en la Biblia, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Perseverar en la comunión los unos con los otros. Ya sabemos cómo tener comunión. Cuando hay un hermano que tiene necesidad. Cuando hay alguien que necesita algo. A través de las ofrendas también tenemos comunión los unos con los otros. Participar de la cena del Señor. Muy bien. Perseverar en las oraciones. La comunión, esa comunión es gratis, continua, donde estemos. Muy bien. Y participar en Muy bien. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte muchas gracias nuevamente por tu bondad, por tu misericordia. Te damos muchas gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos comunión contigo, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a permanecer en comunión a través de la doctrina, a través de la comunión que tú has establecido, a través de las oraciones, a través de las ofrendas, a través de la cena que tú has establecido, Señor. Guárdanos en esta mañana, guarda tu iglesia, los hermanos que están viajando, Señor, en estos días, los hermanos que fueron al Congreso de Varones. También te pedimos por el Congreso de Varones que comenzó ayer, para que tú, Señor, lo desarrolles, lo lleves a cabo de manera correcta y benéfica. En Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos.